Mayo, 1941. Una tormenta ruge en el Océano Atlántico. Un escuadrón de biplanos antiguos se enfrenta al buque de guerra más poderoso que el mundo jamás vio. El Bismarck. Me parecía casi increíble observar a estos aviones antiguos volar en contra de esta montaña lanzallamas. El futuro de Europa está en juego. Si Bismarck tiene éxito en su misión, el sistema de convoyes colapsará y Gran Bretaña se rendirá. Realmente es el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. Los desastres no ocurren por sí solos. Son una cadena de eventos críticos. Descubra las pistas y haga la cuenta regresiva de estos últimos segundos catastróficos. El acorazado Bismarck. El Atlántico Norte, 24 de mayo de 1941. El acorazado británico HMS Rey Jorge V. El comandante en jefe de la Flota Nacional Británica, el almirante John Tovey, está en la misión más importante de su carrera. Hundir un barco tan poderoso que amenaza la sobrevivencia de Gran Bretaña. Bismarck, el buque insignia de la Marina alemana. En su viaje inaugural, navega con el crucero pesado Príncipe Eugene. Tovey envía una flota para interceptarlo. A la cabeza está el crucero de guerra, el HMS Hood, símbolo de la supremacía oceánica de Gran Bretaña y orgullo de la Marina Real. Era un buque hermoso. A cualquier lado que fuera, atraía la atención y todos lo amábamos. El comandante del Hood es el vicealmirante Lancelot Holland. Con el elemento de sorpresa, Holland está confiado que tendrán éxito. Bismarck y el príncipe Eugene están a 30 kilómetros al norte del Hood. A bordo del Bismarck está el almirante de la flota alemana Günther Lütjens, quien es una leyenda en la Marina alemana. Hundió a 22 barcos británicos en solo 2 meses. Al amanecer, ve acercarse al HMS Hood. Me acerco a 2 unidades pesadas. Schnell! Kanoven! Die Lachen! Die Lechen scheiden! Schnell, die Bolten gallen! El Hood abre fuego. De forma extraña, Lütjens no da órdenes de regresar el fuego. El capitán Ernst Lindemann es quien toma el control. ¡Permiso para disparar! Proyectiles llueven en el estrecho de Dinamarca. Una salva golpea al Hood. Penetra 6 cubiertas de acero. Y explota en la recámara del barco, lo cual hace detonar 295 toneladas de municiones.
El buque enorme se parte en dos y se hunde en tan solo 2 minutos. Más de 1.400 marineros pierden sus vidas. Eso incluye al vicealmirante Holland. El Bismarck zarpa. Las noticias sobre la destrucción del Hood se emiten alrededor del mundo. El mayor crucero de guerra en el mundo era el HMS Hood. El total de víctimas fue de 1.341 entre oficiales y marineros. Nuestras condolencias van para todas las familias de esos hombres galantes quienes perdieron la vida cuando un proyectil del nuevo buque de guerra alemán, el Bismarck, explotó en la recámara. Se escuchó por los megáfonos que hundieron al Hood. Y en ese tiempo no podíamos creerlo porque pensábamos que era insumergible y que no había otro barco que pudiese tocarlo. Es una cuestión de importancia nacional. Se debía hundir al Bismarck. El almirante Tovey llama a cualquier buque disponible de la Marina Real. Los marineros británicos se enfrentan a una tarea sobrecogedora. Sabíamos que era un oponente formidable y la mayoría de su armamento era mucho más superior al nuestro. Con 88 armas, precisión de más de 35 kilómetros, una velocidad máxima de 30 nudos y un blindaje mayor a 30 centímetros de grosor, Bismarck es el buque de guerra más terrorífico jamás construido. Su misión, privar de alimento a Gran Bretaña hasta su rendición. Y su objetivo, los convoyes mercantes de la Marina que traen suministros al Reino Unido. No solo traían combustible, sino también comida, tanques y aviones desde los Estados Unidos para ayudarnos porque, en ese punto en particular, estábamos por nuestra cuenta. Los británicos saben que el objetivo del Bismarck son estos convoyes. Es primordial detenerlo. A bordo del Bismarck, la moral es alta. La tripulación celebra el hundimiento del HMS Hood con comida extra y cigarrillos. Se dirigen hacia el sur, en el Atlántico. La flota del almirante Tovey les sigue. 2 buques tienen al Bismarck en el alcance de su radar. Es su trabajo rastrearlo durante la noche. ...25 de mayo... Pero a las 4 de la mañana siguiente... Tovey recibe malas noticias. Muy bien, retírese. El crucero británico HMS Suffolk perdió al Bismarck de las pantallas de su radar. El buque de guerra alemán sigue prófugo en algún lugar en el Océano Atlántico. Estábamos en camino a interceptarlo cuando escuchamos que perdieron contacto con él. Logró escaparse y estaba libre. Aviones de reconocimiento se envían y los buques rastrean el océano. Pero no encuentran nada. Luego los británicos tienen un golpe de suerte. A las 7 a.m., el almirante Lutyens rompe el silencio radial. Pone al tanto al comando de la Marina alemana, lo cual se percibe en las estaciones de escucha a lo largo del Reino Unido.
Toby tiene a Lutyens de regreso en el mapa. Ordena que su flota vaya al norte. La persecución está nuevamente en marcha. Pero Bismarck navega hacia el sur con dirección a una Francia ocupada. Once horas después, todavía no hay avistamiento por la flota británica. Los cálculos se revisan. Los británicos cometieron un error garrafal. Navegan en la dirección incorrecta. Son horas tensas para Toby mientras su barco vira en dirección sur en busca del Bismarck. El Atlántico es un lugar muy grande y solitario, y tomaría de mucho patrullaje para encontrarlo nuevamente. Mayo 26, 10:31 AM. Un avión Catalina de la Fuerza Aérea Real localiza al Bismarck. Nos aliviamos cuando obtuvimos la señal del hidroavión Catalina. Lo había avistado. Toby puede ubicar al barco alemán. Está a 18 horas de aguas francesas y apoyo de la Luftwaffe. Nunca lo alcanzaría a tiempo. Su única esperanza descansa en la flota proveniente del norte del Mediterráneo. Entre ellos está el portaaviones HMS Ark Royal con un escuadrón de biplanos Swordfish. Con el Bismarck a solo 14 horas de la seguridad, Toby ordena un ataque. Estas máquinas livianas despegan hacia cielos tormentosos. Vuelan por una hora en condiciones atroces. Apenas pueden verse a ellos mismos. Dependen de los aviones líderes en el radar. Hay un barco adelante. A bordo del crucero británico, el HMS Sheffield, George Osborne observa cómo descienden los aviones. De repente, alcé la vista y le dije a mi compañero, nos atacarán. Y me dijo que no fuera tan ridículo. Inconscientes del error, los pilotos se acercan a uno de sus propios barcos. Los torpedos caen al agua y, armados con los últimos detonadores o pistolas magnéticas, aceleran con dirección al Sheffield. Afortunadamente para nosotros, aquellos que nos golpearon tenían pistolas defectuosas, lo cual significaba que la ojiva no podía explotar. Bismarck está ahora a 4 horas más cerca de aguas francesas. Toby se entera de la misión estropeada. El clima empeora. Las condiciones de vuelo son casi imposibles, pero no tiene otra alternativa. Ordena otro ataque aéreo. Las tripulaciones luchan por armar y abastecer el Swordfish sobre una cubierta de despegue. A pesar que el viento soplaba a 70 kilómetros por hora y el barco se tambaleaba de lado a lado, 15 biplanos despegan a cielos tormentosos. El Bismarck
está a 10 horas del apoyo aéreo. Todo lo que Toby puede hacer es esperar. ...8:53 p.m. Son 2 horas de vuelo antes que el avión a la cabeza alcance el barco alemán. A bordo del Bismarck, un oficial de artillería, el teniente von Mullenheim-Rechberg, escucha a los Swordfish acercarse. Me parecía casi increíble observar a estos aviones antiguos y obsoletos, casi colgando, o como si se mantuvieran en el aire. Volaban en contra de la montaña lanzallamas. Ken Pattison es uno de los pilotos de ese día. Comenzamos nuestro descenso a 90 pies. Lanzamos el proyectil. Giramos con fuerza en dirección al viento. Mientras nos alejábamos, mi observador vio hacia atrás por un costado de la aeronave y vio que nuestro torpedo realmente se movía. Un solo torpedo golpea la parte trasera del barco. El mecanismo de dirección deja de responder. En mi puesto de combate había un indicador de ángulo de timón y vi que se atascó en el ángulo 10 a babor y nunca más se movió. 9:05 p.m. El buque Bismarck está muerto en el agua. Los timones enormes están atascados y la tripulación no puede liberarlos. A solo algunas horas para estar en aguas seguras, el buque alemán solo puede navegar lentamente en círculos grandes. Lütjens y su tripulación ya no pueden dejar atrás a sus enemigos. Mientras asimilan la realidad de la situación, a bordo todos se desesperan. Todos sentíamos que estábamos a merced del carnicero y no había mucho que pudiésemos hacer al respecto. El pueblo alemán está con ustedes. Y pelearemos hasta que nuestros cañones ardan en llamas y se lance el último proyectil. Para nosotros, marineros, la pregunta es: ¿victoria o muerte? La tripulación teme que no sobrevivirá. El almirante Toby puede atacar en cualquier momento. Para reducir el riesgo de un fuego amistoso, espera hasta la mañana. 8:47 a.m. El 27 de mayo los británicos abren fuego. George Bell observa cómo se desarrolla la batalla desde el HMS Dorsetshire. Abrimos fuego desde una gran distancia. Eran alrededor de 26 kilómetros. Y pronto parecía que le acertábamos al blanco. En minutos un disparo destruye el puente de mando y con él al almirante Lütjens. Aún al estar averiado, el Bismarck todavía es una amenaza formidable. Escuchamos los proyectiles golpear. Afortunadamente no estábamos a su alcance. Los barcos británicos se acercan.
Disparamos 250 proyectiles de 5 centímetros probablemente en casi una hora y redujimos la distancia de 26 kilómetros a 1830 metros. A pesar de 90 minutos de bombardeo intenso, el barco alemán no se hunde. Tovey se aboca al Dorsetshire, el único barco restante con torpedos. Le disparamos 2 torpedos, uno que golpeó al Bismarck, pero antes que pudiéramos disparar el otro, empezó a volcarse. 10:39 AM. El Bismarck se escora con fuerza a babor y se vuelca. Uno podía ver su quilla de proa a popa, lo cual era la longitud total del barco antes que la popa desapareciera en el agua y se hundiera. El Bismarck desapareció hundido en su viaje inaugural. De la tripulación de 2.221, solo 115 sobrevivieron. En solo 4 días, 2 de los barcos más grandes del mundo se hundieron y 3.500 hombres murieron. Ahora, al rebobinar los eventos de 1941, podemos revelar cómo el plan del Tercer Reich de hacer pasar hambre a Gran Bretaña hasta su rendición estaba repleto de errores fatales. La oportunidad de Alemania de ganar la guerra al oeste de Europa se desaprovecha. «70 años después, el historiador naval Andrew Lambert revelará cómo una serie de errores de cálculo de Alemania sellaron el destino del Bismarck. Marzo de 1941. Alemania debe vencer a Gran Bretaña para lograr la dominación total de Europa Occidental. La sobrevivencia de la isla depende del suministro que cruza el Atlántico. Alemania debe cortar esa ayuda. Los nazis desarrollan una estrategia doble. Eric Ryder, el comandante de la Marina alemana, ideó un plan en el cual los submarinos obligarían a los británicos a usar el sistema de convoyes. Los submarinos obligarían a los barcos a viajar como un grupo. Luego, buques de guerra alemanes rápidos y poderosos los emboscarían y hundirían a estos convoyes. Así que los británicos estarían atrapados frente a un dilema. El sistema de convoyes en sí era el blanco. Si los británicos detuvieran los convoyes, perderían la guerra. Alemania perfeccionó su plan desde el inicio de la guerra. En 20 meses, hundieron exitosamente 6 millones de toneladas de embarcaciones. Ahora su buque de guerra principal está listo para sembrar el caos en el Atlántico. Esta misión se llama Operación Rhin. El plan original de la Operación Rhin era sacar todos los buques alemanes acorazados disponibles. El Bismarck, el Príncipe Eugene, el Scharnhorst, el Gneisenau, el Admiral Hipper y posiblemente el Admiral Scheer. Pero antes de que la Operación Rhin inicie, hay un contratiempo grande. La mayoría de los buques alemanes están inhabilitados. Desafortunadamente para ellos, el Scharnhorst y el Gneisenau, sus otros 2 buques rápidos, regresaron de un ataque a convoyes en el Atlántico y los bombardearon y dañaron en Brest, Francia. No estaban activos en este momento, así que, en lugar de oleada de media docena de barcos poderosos, los alemanes deciden enviar solo a 2. Para Lambert, esta decisión es la primera de una serie de errores de cálculo. Haber planeado para una operación grande, los alemanes pudieron ser más listos y en retrospectiva esperar hasta que pudieran enviar más barcos. Pero la confianza de Alemania en su estrategia predomina sobre cualquier sentido de precaución. Solo este año hundieron 22 barcos aliados. Se impacientan. Creen que la victoria total está en sus manos. Una vez en el Atlántico, Bismarck y el Príncipe Eugene se esconderán en el océano vasto y hundirán los convoyes secretamente.
Pero antes, deben navegar sin que los detecten por Gran Bretaña. Nuevamente creen que tienen pocas razones para preocuparse. Desde 1939, los alemanes enviaron más de una docena de misiones al Atlántico. Nunca interceptaron a ninguna de ellas. Así que los alemanes debían haber estado muy seguros de que esta misión también lo lograría. Este es otro error de cálculo. Los británicos sufren la campaña alemana en contra de los convoyes. Toman la amenaza de buques de guerra poderosos como la del Bismarck extremadamente en serio. Si el Bismarck zarpa hacia el Atlántico y tiene éxito en su misión, el sistema de convoyes colapsará y Gran Bretaña se rendirá. Realmente es el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. Bismarck, el buque de guerra más grande de Europa, debe navegar por el Atlántico sin que lo detecten. Pero Lambert cree que Alemania sobreestimó fundamentalmente la red de espionaje de Gran Bretaña. Ya que invadieron muchos países, Dinamarca, Noruega, Francia, Holanda y Bélgica, había muchas personas en esos países quienes estaban dispuestos a transferir información a los británicos. Solo pasaron 48 horas para que las noticias llegaran a Gran Bretaña. Y luego, el Bismarck y el príncipe Eugene se detienen en Bergen, Noruega, para abastecerse de combustible, lo cual les dio a los británicos una oportunidad para localizarlos. Los británicos estaban determinados a encontrar este barco. Saben que se acerca, saben dónde esperarlo, y cuando llega a Bergen no sorprende que cuando el caza Spitfire británico usado para reconocimiento fotográfico vuela justo por encima, toma una fotografía de él. Con esta imagen, la Operación Ring nuevamente está en peligro. Sin saber que se conocen sus movimientos, el almirante Lutyens se enfoca en escabullirse secretamente en el Atlántico. El clima empeora. Son las condiciones que Lutyens esperaba. Zarpa antes que los tanques del Bismarck estén llenos, lo cual pone en juego poder reabastecerse después. Creo que fue una decisión táctica muy buena. Ingresar al Atlántico era lo importante. Tenía buques cisternas en el Atlántico para reabastecerse. Esos últimos cientos de toneladas de combustible eran mucho menos importantes que pasar por el estrecho de Dinamarca sin que los detectaran. Pero Lutyens no sabe que su ubicación ya se descubrió. Navega a una emboscada tendida por el HMS Hood. Ahora era posible poner en práctica un plan que aseguraría una intercepción en cualquier lugar de Islandia. La intercepción de Bismarck, mientras intentaba ingresar al Atlántico, es exactamente lo que los británicos planearon. Esto pone a Lutyens en una posición difícil. Tiene órdenes directas de evitar acercamiento con la Marina Real. Están tras los convoyes, no tras una batalla en alta mar. Cuando Hood ataca, Lutyens está gélido por la indecisión. No contraataca. Luego un oficial de menor rango, el capitán del barco, Ernst Lindemann, lo menoscaba. Jan Witt encontró evidencia de la fricción en su relación. Se debe considerar que vieron la operación desde diferentes perspectivas. El capitán del navío es responsable de las tácticas. Así que mientras Lindemann pensaba tácticamente, el almirante debía pensar estratégicamente. Lutyens se enfoca en seguir órdenes. El objetivo de Lindemann es el futuro inmediato de su barco. Realiza el movimiento precedente de hacer caso omiso a su oficial superior. Finalmente, el capitán Lindemann ordena abrir fuego con las palabras: "No permitiré que destruyan a mi barco bajo mi trasero". Hunden al Hood. Mientras Alemania celebra, Lutyens piensa más allá. No está satisfecho por el triunfo.
Lo que es interesante acerca de Lutyens es que lejos de ser eufórico por su éxito, parecía que estaba deprimido y desanimado por él, ya que se percató que al hundir el orgullo de la Marina Real, era muy probable que los británicos regresaran para terminar todo. Lutyens está consciente que los británicos harán todo lo posible para vengar al Hood. La destrucción del Hood es una catástrofe moral para los británicos. Pero no es un desastre que lleve al desánimo. Surge un deseo instantáneo de venganza irresistible. Para empeorar la situación, dañaron al Bismarck en batalla. Un proyectil del HMS Príncipe de Gales golpeó su proa. Derramaba combustible y también su velocidad se redujo. El escape de combustible reduce la velocidad del Bismarck y neutraliza una de sus ventajas más grandes, la velocidad. La apuesta de Lutyens de salir antes de reabastecerse de combustible le acarrea consecuencias. Ahora debe lanzar los dados una vez más. Debía idear o surgir con una decisión sobre interrumpir esta operación o continuar. En este momento crítico, la tensión entre los oficiales superiores se muestra nuevamente. Hubo una discusión entre el capitán del Bismarck, Lindemann, y el almirante Lutyens sobre si continuar o regresar a Noruega. Lindemann quiere regresar a Noruega. Su prioridad es el barco. Lutyens piensa en la misión más grande. Si el Bismarck puede llegar a Francia ocupada, puede repararlo y ubicarse al límite del Atlántico para atacar a los convoyes británicos. No tendría que negociar el traicionero estrecho de Dinamarca. Finalmente, Lutyens sobrepasa la autoridad de Lindemann y ordena continuar. Intenta llegar a puertos franceses. Para Lambert, esta decisión es vital para el futuro del Bismarck. Podría haber regresado a casa, pero decidió no hacerlo. Ese es un gran error. Lutyens cree que puede llegar a la seguridad de Francia sin que lo descubran, aunque sepa que los británicos estén tras él. Puede escuchar las señales en el radar, pero no comprende las capacidades de esta tecnología nueva. Lutyens todavía escuchaba las emisiones del radar del HMS Suffolk, así que todo lo que sabía era que los británicos todavía conocían su paradero. Lo que Lutyens no comprende es que las señales de radar que él puede escuchar nunca regresan a los británicos, porque sus barcos están demasiado lejos. A las 3 a.m. del 25 de mayo, los buques británicos pierden contacto de radar. Es la oportunidad para Lutyens de llegar a Francia de forma segura, pero comete un error crítico. Decide enviar esta señal enorme y vaga de regreso a Berlín y les da a los británicos la oportunidad perfecta para reconectarse. Irónicamente, aunque escapa, Lutyens contacta a Alemania para expresar sus preocupaciones sobre la situación extrema. No está eufórico, no está emocionado, no se siente triunfante. Está decepcionado. Los británicos todavía están afuera, me atraparán, me seguirán y me hundirán. Cuando Lutyens realiza esta llamada, está a 1 hora de distancia de la flota británica. Estaba libre. Si no hubiera enviado esa señal, a los británicos se les hubiera dificultado encontrarlo. El error de Lutyens es grave, pero entonces los británicos cometen uno mucho peor. Cometen un error básico al determinar el curso del barco, ya que se dirigen al norte cuando se dirige al sur. Dejan a Toby con una sola opción: para retar al buque más poderoso y avanzado del océano, recurre a una colección de biplanos antiguos de la HMS Argyll, los Swordfish. Los Swordfish son aeroplanos extraordinariamente antiguos. Son biplanos, tienen motores muy pequeños y la cabina de mando es abierta.
Pero esta gran diferencia en tecnología entre el buque y los aviones se convierte en la mejor carta de Gran Bretaña. Las armas antiaéreas poderosas del Bismarck son demasiado avanzadas para estos aviones anticuados. El oficial de artillería alemán reportó que no podían programar sus sistemas antiaéreos con la misma velocidad que los Swordfish. Esperaban aviones que volaran a 241 kilómetros por hora y el Swordfish volaba a 129. Así que siempre disparaban demasiado lejos del objetivo, por lo que provocaron muy pocos daños a los biplanos y no derribaron a ninguno. Dejan caer todos los torpedos. Viajan rápidamente el casco acorazado y pesado del Bismarck. Pero incluso el buque más poderoso del océano tiene un talón de Aquiles. Se debe entender que el timón y la hélice son el punto débil de cualquier barco. Literalmente, no hay posibilidad de protegerlo con blindaje o algo parecido. La única opción del Bismarck es intentar esquivar los torpedos. El capitán Lindemann ordena un viraje brusco a babor. Su plan es esquivar el torpedo que se acerca. Pero en lugar de eso, expone el mecanismo de dirección vulnerable. Cuando el torpedo impacta, el Bismarck realizaba las maniobras. Así que fue simplemente mala suerte que uno de esos torpedos impactara esa parte. El timón del Bismarck gira a babor. El torpedo fatal golpea. Está ya detrás del cuarto del mecanismo de dirección. El daño a esta sección atasca el timón. La fuerza de la explosión envía una onda expansiva a lo largo del barco. El Bismarck ya no se puede maniobrar. El golpe del torpedo en el ataque de los biplanos detiene al Bismarck y propicia la batalla final, en la cual lo destruirán. Es el punto de inflexión de toda la persecución. Ya no se pueden cometer más errores, lo hundirán, ahora solo es una cuestión de cuánto tiempo tomará. En la mañana del 27 de mayo, el destino del Bismarck se sella. A las 10:39, el Bismarck se vuelca en las olas. Su primera misión duró poco más de una semana. Hundió al crucero de batalla más grande de Gran Bretaña y fue mucho mejor que el radar enemigo. Pero se venció al buque más avanzado del mundo mediante aeronaves lentas y antiguas. La operación estuvo llena de mala suerte y decisiones fatales. Pero Andrew Lambert cree que el mayor error no se cometió en alta mar. La misión estaba condenada desde antes que el Bismarck abandonara puerto y la culpa emana de la cima. Una serie de errores críticos decidieron el destino del Bismarck. ...19 de mayo... 8 días para el desastre. Comienza su misión sin la flota originalmente planeada para él. Al día siguiente, la red de espías aliadas revela la operación secreta. Falla en llenar completamente sus tanques de combustible en Bergen. 3 días para el desastre. Lutyens decide ir a Francia, en lugar de regresar a casa. Y después llama a Berlín, lo cual revela su posición a los británicos. 13 horas para el desastre. Una maniobra fatal durante el ataque de los Swordfish hace que su dirección quede averiada. ...10:39 del 27 de mayo... el Bismarck se hunde. Para Andrew Lambert, la culpa de que la misión fallara no es del almirante Lutyens. Él cree que la razón está en lo más profundo, con el mismo Führer,
La intervención de Adolfo Hitler en la misión de combate del Bismarck es relativamente limitada. Realmente no está desesperadamente interesado en la Marina. Ciertamente no está interesado en esa parte en particular de la guerra. La guerra de Hitler ahora está enfocada en la supremacía total de Europa. Los británicos son los únicos sobrevivientes al oeste. Están solos. Rusia y los Estados Unidos todavía no se incorporan a la guerra. Mientras Alemania es victoriosa en tierra, Gran Bretaña lucha con fuerza en el aire y sobre las olas. La Marina alemana cree que si pueden controlar el Atlántico, Gran Bretaña se derrumbará. El Bismarck es perfecto para esta estrategia. El buque Bismarck era el primer buque de guerra a gran escala que Alemania construía desde la Primera Guerra Mundial. Así que quedaba muy claro que era una declaración importante sobre el país y su identidad. Era un símbolo de la Alemania nazi. Pero aunque Hitler reconoce la necesidad de barcos grandes y poderosos como el Bismarck, no está cómodo con la guerra naval. Hitler nunca entendió el océano. No era un navegante natural, después de todo era un austríaco. Viene de una parte rodeada de tierra en Europa Central, así que para él, la gran extensión del océano y la guerra en él es un territorio desconocido. Y en este punto de la guerra, derrotar a Gran Bretaña no es su principal objetivo. La atención de Hitler está en el este. Su objetivo es invadir Rusia. Para Alemania, el evento de mayo de 1941 no es la batalla del Atlántico, es la Operación Barbarroja. Hitler está completamente obsesionado en reunir un ejército enorme y destruir la Unión Soviética para el final del año. Si Hitler invade Rusia, peleará en dos frentes, este y oeste. Su ejército se dividirá y se debilitará. Quiere que se cierre el frente occidental. La Marina alemana cree que el Bismarck puede ofrecer la solución. La mejor forma de hacer que los británicos dejen de luchar es mediante la destrucción de su sistema de convoyes. Así que la Marina puede vender su proyecto favorito en un momento en que podría resolver el problema principal de Hitler, la guerra en los dos frentes. La Operación Rhin tiene la autorización. En la prisa de utilizar su buque de guerra nuevo, su misión comienza sin el consentimiento de Hitler. Pero el problema real del Bismarck es que la atención de Hitler ya está en Rusia. Y el apoyo que la operación necesita se centra en otro lugar. Los líderes nazis, excepto los de la Marina, ven hacia el este, no ven hacia el oeste. Así que la Operación Rhin no recibirá el apoyo que quisiera de la Fuerza Aérea. No estará ligada a otras operaciones. Así que el Bismarck opera con muy poco apoyo, incluso de la Fuerza Submarina. Gran Bretaña controlaba todo un imperio mediante el dominio de las olas, pero Hitler ignora esta lección. El Bismarck sale angustiosamente con poco apoyo. Ocho días después, ya no está. Bismarck. Los conquistadores regresan a casa. Al día siguiente salen las noticias gloriosas que hundieron al Bismarck. Desde el momento en que Churchill anuncia el hundimiento del Bismarck desde la Cámara de los Comunes, hubo una gran sensación de alivio. Este es el momento más oscuro para Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial, y la destrucción exitosa del Bismarck es absolutamente crítica para la victoria aliada en general. Esa semana de mayo de 1941 fue decisiva para la Segunda Guerra Mundial. Si el Bismarck hubiera tenido éxito y Gran Bretaña se hubiera rendido, no se hubiera tenido una cabeza de puente en la liberación angloamericana de Europa. Cuando el Bismarck se hundió, los alemanes perdieron su oportunidad de derrotar a Gran Bretaña y finalmente ganar la guerra. Torpedos. El capitán Lindemann ordena un viraje brusco a babor. Su plan es esquivar el torpedo que se acerca.
Pero en lugar de eso, expone el mecanismo de dirección vulnerable. Cuando el torpedo impacta, el Bismarck realizaba las maniobras. Así que fue simplemente mala suerte que uno de esos torpedos impactara esa parte. El timón del Bismarck gira a babor. El torpedo fatal golpea. Está ya detrás del cuarto del mecanismo de dirección. El daño a esta sección atasca el timón. La fuerza de la explosión envía una onda expansiva a lo largo del barco. El Bismarck ya no se puede maniobrar. El golpe del torpedo en el ataque de los biplanos detiene al Bismarck y propicia la batalla final, en la cual lo destruirán. Es el punto de inflexión de toda la persecución. Ya no se pueden cometer más errores, lo hundirán, ahora solo es una cuestión de cuánto tiempo tomará. En la mañana del 27 de mayo, el destino del Bismarck se sella. A las 10:39, el Bismarck se vuelca en las olas. Su primera misión duró poco más de una semana. Hundió al crucero de batalla más grande de Gran Bretaña y fue mucho mejor que el radar enemigo. Pero se venció al buque más avanzado del mundo mediante aeronaves lentas y antiguas. La operación estuvo llena de mala suerte y decisiones fatales. Pero Andrew Lambert cree que el mayor error no se cometió en alta mar. La misión estaba condenada desde antes que el Bismarck abandonara puerto y la culpa emana de la cima. Una serie de errores críticos decidieron el destino del Bismarck. 19 de mayo, 8 días para el desastre. Comienza su misión sin la flota originalmente planeada para él. Al día siguiente, la red de espías aliadas revela la operación secreta. Falla en llenar completamente sus tanques de combustible en Bergen. 3 días para el desastre. Lutyens decide ir a Francia, en lugar de regresar a casa. Un plan que aseguraría una intercepción en cualquier lugar de Islandia. La intercepción de Bismarck, mientras intentaba ingresar al Atlántico, es exactamente lo que los británicos planearon. Esto pone a Lutyens en una posición difícil. Tiene órdenes directas de evitar acercamiento con la Marina Real. Están tras los convoyes, no tras una batalla en alta mar. Cuando Hood ataca, Lutyens está gélido por la indecisión. No contraataca. Luego un oficial de menor rango, el capitán del barco, Ernst Lindemann, lo menoscaba. Jan Witt encontró evidencia de la fricción en su relación. Se debe considerar que vieron la operación desde diferentes perspectivas. El capitán del navío es responsable de las tácticas. Así que mientras Lindemann pensaba tácticamente, el almirante debía pensar estratégicamente. Lutyens se enfoca en seguir órdenes. El objetivo de Lindemann es el futuro inmediato de su barco. Realiza el movimiento precedente de hacer caso omiso a su oficial superior. Finalmente, el capitán Lindemann ordena abrir fuego con las palabras: "No permitiré que destruyan a mi barco bajo mi trasero". Hunden al Hood. Mientras Alemania celebra, Lutyens piensa más allá. No está satisfecho por el triunfo.
Lo que es interesante acerca de Lutyens es que lejos de ser eufórico por su éxito, parecía que estaba deprimido y desanimado por él, ya que se percató que al hundir el orgullo de la Marina Real, era muy probable que los británicos regresaran para terminar todo. Lutyens está consciente que los británicos harán todo lo posible para vengar al Hood. La destrucción del Hood es una catástrofe moral para los británicos. Pero no es un desastre que lleve al desánimo. Surge un deseo instantáneo de venganza irresistible. Para empeorar la situación, dañaron al Bismarck en batalla. Un proyectil del HMS Príncipe de Gales golpeó su proa. Derramaba combustible y también su velocidad se redujo. El escape de combustible reduce la velocidad del Bismarck y neutraliza una de sus ventajas más grandes, la velocidad. Se dirigen hacia el sur, en el Atlántico. La flota del almirante Tovey les sigue. 2 buques tienen al Bismarck en el alcance de su radar. Es su trabajo rastrearlo durante la noche. ...25 de mayo... Pero a las 4 de la mañana siguiente, Tovey recibe malas noticias. Muy bien, retírese. El crucero británico HMS Suffolk perdió al Bismarck de las pantallas de su radar. El buque de guerra alemán sigue prófugo en algún lugar en el Océano Atlántico. Estábamos en camino a interceptarlo cuando escuchamos que perdieron contacto con él. Logró escaparse y estaba libre. Aviones de reconocimiento se envían y los buques rastrean el océano. Pero no encuentran nada. Luego los británicos tienen un golpe de suerte. A las 7 a.m., el almirante Lutyens rompe el silencio radial. Pone al tanto al comando de la Marina alemana, lo cual se percibe en las estaciones de escucha a lo largo del Reino Unido. Tovey tiene a Lutyens de regreso en el mapa. Ordena que su flota vaya al norte. La persecución está nuevamente en marcha. Pero Bismarck navega hacia el sur con dirección a una Francia ocupada. Once horas después, todavía no hay avistamiento por la flota británica. Los cálculos se revisan. Los británicos cometieron un error garrafal. Navegan en la dirección incorrecta. Son horas tensas para Tovey mientras su barco vira en dirección sur en busca del Bismarck. El Atlántico es un lugar muy grande y solitario, y tomaría de mucho patrullaje para encontrarlo nuevamente. Mayo 26, 10:31 a.m. Apenas pueden verse a ellos mismos. Dependen de los aviones líderes en el radar. Hay un barco adelante. A bordo del crucero británico, el HMS Sheffield, George Osborne observa cómo descienden los aviones. De repente, alcé la vista y le dije a mi compañero, nos atacarán. Y me dijo que no fuera tan ridículo. Inconscientes del error, los pilotos se acercan a uno de sus propios barcos. Los torpedos caen al agua y, armados con los últimos detonadores o pistolas magnéticas, aceleran con dirección al Sheffield.
Afortunadamente para nosotros, aquellos que nos golpearon tenían pistolas defectuosas, lo cual significaba que la ojiva no podía explotar. Bismarck está ahora a 4 horas más cerca de aguas francesas. Tovey se entera de la misión estropeada. El clima empeora. Las condiciones de vuelo son casi imposibles, pero no tiene otra alternativa. Ordena otro ataque aéreo. Las tripulaciones luchan por armar y abastecer el Swordfish sobre una cubierta de despegue. A pesar que el viento soplaba a 70 kilómetros por hora y el barco se tambaleaba de lado a lado, 15 biplanos despegan a cielos tormentosos. El Bismarck está a 10 horas del apoyo aéreo. Todo lo que Tovey puede hacer es esperar. ...8:53 p.m. Son 2 horas de vuelo antes que el avión a la cabeza alcance el barco alemán. A bordo del Bismarck, un oficial de artillería, el teniente von Mullenheim-Rechberg, escucha a los Swordfish acercarse. Me parecía casi increíble observar a estos aviones antiguos y obsoletos, casi colgando, o como si se mantuvieran en el aire. Volaban en Una discusión entre el capitán del Bismarck, Lindemann, y el almirante Lutyens sobre si continuar o regresar a Noruega. Lindemann quiere regresar a Noruega. Su prioridad es el barco. Lutyens piensa en la misión más grande. Si el Bismarck puede llegar a Francia ocupada, puede repararlo y ubicarse al límite del Atlántico para atacar a los convoyes británicos. No tendría que negociar el traicionero estrecho de Dinamarca. Finalmente, Lutyens sobrepasa la autoridad de Lindemann y ordena continuar. Intenta llegar a puertos franceses. Para Lambert, esta decisión es vital para el futuro del Bismarck. Podría haber regresado a casa, pero decidió no hacerlo. Ese es un gran error. Lutyens cree que puede llegar a la seguridad de Francia sin que lo descubran, aunque sepa que los británicos estén tras él. Puede escuchar las señales en el radar, pero no comprende las capacidades de esta tecnología nueva. Lutyens todavía escuchaba las emisiones del radar del HMS Suffolk, así que todo lo que sabía era que los británicos todavía conocían su paradero. Lo que Lutyens no comprende es que las señales de radar que él puede escuchar nunca regresan a los británicos, porque sus barcos están demasiado lejos. A las 3 a.m. del 25 de mayo, los buques británicos pierden contacto de radar. Es la oportunidad para Lutyens de llegar a Francia de forma segura, pero comete un error crítico. Decide enviar esta señal enorme y vaga de regreso a Berlín y les da a los británicos la oportunidad perfecta para reconectarse. Irónicamente, aunque escapa, Lutyens contacta a Alemania para expresar sus preocupaciones sobre la situación extrema. No está eufórico, no está emocionado, no se siente triunfante. Está decepcionado. Los británicos todavía están afuera, me atraparán, me seguirán y me hundirán. Cuando Lutyens realiza esta llamada, está a 1 hora de distancia de la flota británica. Estaba libre. Si no hubiera enviado esa señal, a los británicos se les hubiera dificultado encontrarlo. El error de Lutyens es grave, pero entonces los británicos cometen uno mucho peor. Cometen un error básico al determinar el curso del barco, ya que se dirige... Quede averiada.
10:39 del 27 de mayo. El Bismarck se hunde. Para Andrew Lambert, la culpa de que la misión fallara no es del almirante Lutyens. Él cree que la razón está en lo más profundo, con el mismo Führer. La intervención de Adolfo Hitler en la misión de combate del Bismarck es relativamente limitada. Realmente no está desesperadamente interesado en la Marina. Ciertamente no está interesado en esa parte en particular de la guerra. La guerra de Hitler ahora está enfocada en la supremacía total de Europa. Los británicos son los únicos sobrevivientes al oeste. Están solos. Rusia y los Estados Unidos todavía no se incorporan a la guerra. Mientras Alemania es victoriosa en tierra, Gran Bretaña lucha con fuerza en el aire y sobre las olas. La Marina alemana cree que si pueden controlar el Atlántico, Gran Bretaña se derrumbará. El Bismarck es perfecto para esta estrategia. El buque Bismarck era el primer buque de guerra a gran escala que Alemania construía desde la Primera Guerra Mundial. Así que quedaba muy claro que era una declaración importante sobre el país y su identidad. Era un símbolo de la Alemania nazi. Pero aunque Hitler reconoce la necesidad de barcos grandes y poderosos como el Bismarck, no está cómodo con la guerra naval. Hitler nunca entendió el océano. No era un navegante natural, después de todo era un austríaco. Viene de una parte rodeada de tierra en Europa Central, así que para él, la gran extensión del océano y la guerra en él es un territorio desconocido. Y en este punto de la guerra, derrotar a Gran Bretaña no es su principal objetivo. La atención de Hitler está en el este. Su objetivo es invadir Rusia. Para Alemania, el evento de mayo de 1941 no es la batalla del Atlántico, es la Operación Barbarroja. Hitler está completamente obsesionado en reunir un ejército enorme y destruir la Unión Soviética para el final del año. Si Hitler invade Rusia, peleará en dos frentes, este y oeste. Su ejército se dividirá y se debilitará. Quiere que se cierre el frente occidental. La Marina alemana cree que el Bismarck puede ofrecer la solución. La mejor forma de hacer que los británicos dejen de luchar es mediante la destrucción de su sistema de convoyes. Así que la Marina puede vender su proyecto favorito en un momento en que podría resolver el problema. En el combate había un indicador de ángulo de timón y vi que se atascó en el ángulo 10 a babor y nunca más se movió. 9:05 p.m. El buque Bismarck está muerto en el agua. Los timones enormes están atascados y la tripulación no puede liberarlos. A solo algunas horas para estar en aguas seguras, el buque alemán solo puede navegar lentamente en círculos grandes. Lutyens y su tripulación ya no pueden dejar atrás a sus enemigos. Mientras asimilan la realidad de la situación, a bordo todos se desesperan. Todos sentíamos que estábamos a merced del carnicero y no había mucho que pudiésemos hacer al respecto. El pueblo alemán está con ustedes. Y pelearemos hasta que nuestros cañones ardan en llamas y se lance el último proyectil. Para nosotros, marineros, la pregunta es: ¿victoria o muerte? La tripulación teme que no sobrevivirá. El almirante Toby puede atacar en cualquier momento. Para reducir el riesgo de un fuego amistoso, espera hasta la mañana. 8:47 a.m.
El 27 de mayo los británicos abren fuego. George Bell observa cómo se desarrolla la batalla desde el HMS Dorsetshire. Abrimos fuego desde una gran distancia. Eran alrededor de 26 kilómetros. Y pronto parecía que le acertábamos al blanco. En minutos un disparo destruye el puente de mando y con él al almirante Lutyens. Aún al estar a ver, el Bismarck ya no se puede maniobrar. El golpe del torpedo en el ataque de los biplanos detiene al Bismarck y propicia la batalla final en la cual lo destruirán. Es el punto de inflexión de toda la persecución. Ya no se pueden cometer más errores, lo hundirán, ahora solo es una cuestión de cuánto tiempo tomará. En la mañana del 27 de mayo, el destino del Bismarck se sella. A las 10:39, el Bismarck se vuelca en las olas. Su primera misión duró poco más de una semana. Hundió al crucero de batalla más grande de Gran Bretaña y fue mucho mejor que el radar enemigo. Pero se venció al buque más avanzado del mundo mediante aeronaves lentas y antiguas. La operación estuvo llena de mala suerte y decisiones fatales. Pero Andrew Lambert cree que el mayor error no se cometió en alta mar. La misión estaba condenada desde antes que el Bismarck abandonara puerto y la culpa emana de la cima. Una serie de errores críticos decidieron el destino del Bismarck. 19 de mayo, 8 días para el desastre. Comienza su misión sin la flota originalmente planeada para él. Al día siguiente, la red de espías aliadas revela la operación secreta. Falla en llenar completamente sus tanques de combustible en Bergen. 3 días para el desastre. Lutyens decide ir a Francia, en lugar de regresar a casa. Y después llama a Berlín, lo cual revela su posición a los británicos. 13 horas para el desastre. Una maniobra fatal durante el ataque de los Swordfish hace que su dirección quede averiada. (10:39 del 27 de mayo). El Bismarck se hunde. Para Andrew Lambert, la culpa de que la misión fallara no es del almirante Lutyens. Él cree que la razón está en lo más profundo, con el mismo Führer. La intervención de Adolfo Hitler en la misión de combate del Bismarck es relativamente limitada. Realmente no está desesperadamente interesado en la marina. Hunden al Hood. Mientras Alemania celebra, Lutyens piensa más allá. No está satisfecho por el triunfo. Lo que es interesante acerca de Lutyens es que lejos de ser eufórico por su éxito, parecía que estaba deprimido y desanimado por él, ya que se percató que al hundir el orgullo de la Marina Real, era muy probable que los británicos regresaran para terminar todo. Lutyens está consciente que los británicos harán todo lo posible para vengar al Hood. La destrucción del Hood es una catástrofe moral para los británicos. Pero no es un desastre que lleve al desánimo. Surge un deseo instantáneo de venganza irresistible. Para empeorar la situación, dañaron al Bismarck en batalla.
Un proyectil del HMS Príncipe de Gales golpeó su proa. Derramaba combustible y también su velocidad se redujo. El escape de combustible reduce la velocidad del Bismarck y neutraliza una de sus ventajas más grandes, la velocidad. La apuesta de Lutyens de salir antes de reabastecerse de combustible le acarrea consecuencias. Ahora debe lanzar los dados una vez más. Debía idear o surgir con una decisión sobre interrumpir esta operación o continuar. En este momento crítico, la tensión entre los oficiales superiores se muestra nuevamente. Hubo una discusión entre el capitán del Bismarck, Lindemann, y el almirante Lutyens sobre si continuar o regresar a Noruega. Lindemann quiere regresar a Noruega. Su prioridad es el barco. Lutyens piensa en la misión más grande. Si el Bismarck puede llegar a Francia ocupada, puede repararlo y ubicarse al límite del Atlántico para atacar a los convoyes británicos. No tendría que negociar el traicionero estrecho de Dinamarca. Finalmente, Lutyens sobrepasa la autoridad de Lindemann y ordena continuar. Intenta llegar a puertos franceses. Para Lambert, esta decisión es vital para el futuro del Bismarck. Podría haber regresado a casa, pero decidió no hacerlo. Ese es un gran error. Lutyens cree que puede llegar a la seguridad de frente mediante aeronaves lentas y antiguas. La operación estuvo llena de mala suerte y decisiones fatales. Pero Andrew Lambert cree que el mayor error no se cometió en alta mar. La misión estaba condenada desde antes que el Bismarck abandonara puerto y la culpa emana de la cima. Una serie de errores críticos decidieron el destino del Bismarck. 19 de mayo, 8 días para el desastre. Comienza su misión sin la flota originalmente planeada para él. Al día siguiente, la red de espías aliadas revela la operación secreta. Falla en llenar completamente sus tanques de combustible en Bergen. 3 días para el desastre. Lutyens decide ir a Francia, en lugar de regresar a casa. Y después llama a Berlín, lo cual revela su posición a los británicos. 13 horas para el desastre. Una maniobra fatal durante el ataque de los Swordfish hace que su dirección quede averiada. ...10:39 del 27 de mayo. El Bismarck se hunde. Para Andrew Lambert, la culpa de que la misión fallara no es del almirante Lutyens. Él cree que la razón está en lo más profundo, con el mismo Führer. La intervención de Adolfo Hitler en la misión de combate del Bismarck es relativamente limitada. Realmente no está desesperadamente interesado en la Marina. Ciertamente no está interesado en esa parte en particular de la guerra. La guerra de Hitler ahora está enfocada en la supremacía total de Europa. Los británicos son los únicos sobrevivientes al oeste. Están solos. Rusia y los Estados Unidos todavía no se incorporan a la guerra. Mientras Alemania es victoriosa en tierra, Gran Bretaña lucha con fuerza en el aire y sobre las olas. La Marina alemana cree que si pueden controlar el Atlántico, Gran Bretaña se derrumbará. El Bismarck es perfecto para esta estrategia. El buque Bismarck era el primer buque de guerra a gran escala que Alemania construía desde la Primera Guerra Mundial. Así que quedaba muy claro que era una declaración importante sobre el país y su identidad. Era un símbolo de la Alemania nazi.